El tema que hoy vamos a tratar se llama el efecto de la resurrección. El efecto de la resurrección. Y para entender este pensamiento, por eso vamos a estar ahí en este capítulo. ¿Qué está pasando ahí? Pablo está enfrentando una gran problemática. Algunos creyentes de la iglesia en Corinto están poniendo en duda la resurrección de Jesús. Ese es el problema fundamental de ese capítulo. Están poniendo en duda la resurrección de Jesús. Miren lo que dice el versículo 12 allí en capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Imagínense que en ese momento que estaba tan reciente la resurrección, ya la gente dudaba. Ya había un cuestionamiento. Bueno, como os acordáis en los evangelios, los enemigos de Cristo habían pagado para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Recuerdan eso? Entonces, de algún modo se había creado una falsa noticia que estaba rodando por ahí y estaba causando un efecto. Pero bueno, este pensamiento no estaba en todos, ¿no? Estaba en un grupo importante de la iglesia y generaba un problema aún mayor que lo vemos en el versículo siguiente, versículo 13. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Esto ya se pone más difícil todavía, más complicado. O sea, ustedes dicen, la gente no resucita, pero es que el problema es aún mayor. Si los muertos no resucitan, pues déjenme decirles, señoras y señores, dice Pablo ahí a la iglesia de Corinto, Cristo entonces tampoco resucitó. ¿Qué implicaba esto? El apóstol Pablo argumenta, si Cristo no resucitó, versículo 14, vano es el mensaje que predicamos nosotros. Pablo está diciendo, yo como apóstol al predicar este evangelio, pues es vano lo que estoy diciendo. Y vana sería la fe de nosotros mismos los apóstoles en Cristo. Está diciendo ahí en el versículo 14. Por lo tanto, Pablo sigue matizando en el versículo 15, somos nosotros hallados falsos testigos de Dios. Imaginaros. Se estaba poniendo en entredicho también el ministerio apostólico. Si Cristo no resucita, lo que los apóstoles han dicho de ese Cristo no es verdad. Entonces son unos mentirosos todos esos apóstoles, incluido Pablo. No tenían credibilidad. La cosa no queda ahí. Pablo sigue argumentando, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron o murieron en Cristo perecieron. Pablo les dice, si Cristo no resucitó, entonces no solo nosotros, los que predicamos, ustedes también, los que recibieron el mensaje, tienen una fe vana, pero no solo eso, sus pecados siguen vigentes sin perdonar. Así que están bajo el juicio de Dios y están bajo la condenación de Dios. Y no solo esto, sino los que murieron creyendo en Jesús, creyendo en su resurrección, como Cristo no resucitó, pues también están condenados. ¿Qué problema más grave se estaba levantando, no? Hay algo más. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo lo voy a leer en otra versión, en la traducción al lenguaje actual dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. El mundo podría decir con toda certeza, pobrecitos estos cristianos, pusieron su fe en alguien que decía que era Dios, pero se quedó en la tumba, no resucitó. Con toda esta argumentación, el apóstol Pablo quiere que los corintios piensen, razonen, cuestionen ese error que están alimentando por otros hermanos que tienen ese concepto ahí. Luego, sigue argumentando tajantemente en el versículo 20, rompiendo esa idea, dice ahí, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, lo que ustedes están oyendo, lo que ustedes están escuchando de los falsos maestros, lo que están alimentando en su corazón no es verdad. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia.
el primero que resucitó, para no volver a ver muerte. Y todos los que confían en Él y murieron, y los que han de morir, resucitarán también para no volver a ver muerte. Mira que cómo sigue argumentando ya la resurrección, ¿no? Luego añade en el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte dejará de existir, ya no tendrá poder sobre los que han puesto su fe o su confianza en Cristo. Y no solo esto, sino que también además serán transformados teniendo cuerpos celestiales como el de Cristo. Versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, cuerpos gloriosos, y nosotros seremos transformados. Pablo tenía la esperanza de que él iba a estar en la venida de Jesús. Estaba súper emocionado con eso. Por eso él decía, nosotros los que estamos aquí, los que no muramos. Pero bueno, ahora Pablo está en el otro contexto, en el de la resurrección a un cuerpo incorruptible. Toda esta argumentación de que Cristo resucitó tiene un cimiento sólido, lleno de testigos que vieron al Cristo resucitado. Versículo 3 al 8 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, versículo 5, y que apareció a Cefas o a Pedro y después a los 12, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen, otros ya están muertos, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, versículo 8, y al último de todos, hablando de Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Testigos presenciales de la resurrección. Al ver todo este contexto, Pablo realza los efectos positivos futuros de la resurrección. Esos efectos se van a manifestar en nosotros, los que hemos creído en Cristo, en vosotros. Ese momento glorioso en el que resucitaremos, tendremos cuerpos celestiales y la muerte será destruida y ya no habrá más daño. Hace tan solo 2 días estábamos enterrando a nuestra hermana Josefa. Qué triste, qué dolor, ¿no? Es cuando se va un ser querido. Pero un día Josefa se levantará con un cuerpo glorioso y ya la muerte no podrá hacerle daño. Ese es el futuro de los que creen. Pero aquí nace una pregunta, y como yo siempre digo, gracias por hacérmela. ¿Cuál es entonces el efecto de la resurrección para nosotros hoy? Porque Pablo está contemplando los efectos futuros de los que resucitarán con cuerpos gloriosos, la muerte no les podrá hacer daño, etcétera. Pero, ¿qué implica para nosotros hoy esa resurrección? Bien, hay 4 aspectos que Pablo está tocando en este capítulo. El primer aspecto del efecto de la resurrección hoy es: no vivas solo para las cosas de esta vida. Cuando tú pienses en la resurrección de Jesús, piensa en esto. Jesús resucitó para que tú no vivas solo para las cosas de esta vida. Mira lo que dice el versículo 32 en la parte B. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Increíble esto, ¿no? Este punto nos invita a reflexionar sobre la perspectiva de la eternidad. Si limitamos nuestra existencia únicamente a lo que podemos tocar, saborear o lo que podemos acumular en este mundo, estamos reduciendo la gloria de la imagen de Dios en nosotros a la fe de un simple ser biológico. La frase comamos y bebamos porque mañana moriremos no es una invitación a la alegría, como todos piensan, ¿no? Hagamos fiesta, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, no, no. Es un grito de desesperación. Pablo cita esta mentalidad para demostrar que sin la resurrección, la moralidad y el propósito carecen de fundamento sólido. Si no hay una continuidad después de la muerte, el hedonismo, o sea, la búsqueda del placer como fin supremo, se vuelve la única respuesta lógica. Pero
Sin embargo, la Biblia nos enseña que el ser humano es un ser eterno. Vivir solo para el hoy es ignorar nuestra verdadera naturaleza de diseño y de propósito divino. El argumento de Pablo en este capítulo es que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia victoria sobre la muerte. Y esto, amados, cambia radicalmente nuestra escala de valores. En Colosenses 3, 1 y 2 se nos exhorta lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Resuena con fuerza comamos y bebamos porque mañana moriremos. No se trata de eso. Si realmente entendemos la realidad de la resurrección de Jesús, si creemos que la tumba quedó vacía porque Él se levantó de los muertos, entonces nuestro enfoque tiene que ser arriba, arriba. Jesús fue enfático al diferenciar entre dos tipos de tesoros en Mateo 6, 19 al 20, y advierte que lo terrenal es corruptible. Él decía en ese contexto: la polilla y el orín corrompen, mientras que lo celestial es permanente. Vivir solo para este mundo es invertir en una moneda que un día se va a deteriorar al 100%. Da igual todo lo que tú hayas hecho, da igual todo lo que tú hayas conseguido, da igual todo lo que tú hayas ganado, da igual, la muerte pone límite a eso, pone fin a eso, porque después de muerto, nada de lo que has conseguido lo puedes llevar a la presencia de Dios. La teología bíblica nos llama a invertir en el reino de Dios, en el amor, la justicia, el servicio y el conocimiento de Dios, cosas que con el tiempo trascienden y permanecen. Vivir bajo la sombra de la eternidad no significa ser personas místicas que no trabajan o no disfrutan de una buena comida, no. Significa que nada de este mundo debe tener el poder de definir tu felicidad o tu identidad con Cristo. No vivas para lo que se acaba. Vive para aquel que permanece para siempre. Vive para aquel que resucitó de la muerte. Vive para aquel que está sentado a la diestra del Padre. Vive para aquel al cual un día tú y yo tendremos que dar cuenta de todo lo que en verdad le agrada a Él. El segundo aspecto del efecto de la resurrección hoy es: guarda celosamente la fe que tienes en Jesús. Versículo 33 dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este es uno de los versículos que suelen citarse de forma aislada como un consejo moral general. Pero dentro de su contexto, dentro de este capítulo, tiene un peso mucho más específico y teológico. En este contexto, las malas conversaciones o malas compañías no se refieren simplemente a la gente que decía groserías o se portaba mal. Pablo se refiere específicamente a los falsos maestros y a los escépticos que en aquel entonces estaban negando tajantemente la resurrección de Cristo y se habían infiltrado en la iglesia. Pablo advierte que juntarse con esas personas que niegan verdades fundamentales de la fe terminan por corromper la conducta de los creyentes. En la iglesia de Corinto, algunos estaban siendo influenciados por la filosofía griega, especialmente algo que se llamaba el dualismo. ¿Qué es esto? Enseñaban que el cuerpo era una cárcel y que la resurrección física era absurda e innecesaria. Y muchos estaban abrazando esta idea mística, gnóstica. Pablo no ve esto como una diferencia de opinión menor. Para él, negar la resurrección es vaciar el evangelio totalmente de su poder. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en Romanos? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Pero Pablo dice: no, pues mira, si creemos estas ideas místicas, gnósticas de esta época, pues obviamente están tirando por tierra la veracidad del mensaje. Versículo 17 dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y acá añade algo terrible: aún estáis en vuestros pecados. La tesis de Pablo es profunda. Dice aquí: tu ética es hija de tu teología. Si el cuerpo no va a resucitar, entonces lo que hagas con él hoy no tiene trascendencia eterna mañana. En esto radica el peligro
de las malas conversaciones. Este término se traduce como homilía, conversaciones. No se refiere solo a una charla, lo que estoy dando yo ahora mismo. Se refiere a una asociación, a un compañerismo y a una enseñanza también. Es toda una realidad de comunión. Por eso para los falsos maestros, cuando se infiltraban en la iglesia, no entraban directamente metiendo sus doctrinas. Primero entraban con una actitud de relacionamiento. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Pepe. ¿Y tú cómo te llamas? Jacinto. Ah, qué bien. ¿Qué tal si tomamos café? Vale, vamos a tomar café. Oiga, ¿sabes qué? Yo creo que Jesús no resucitó. ¿Cómo así? Relacionamiento, un café, alegría, venga para acá, venga para allá. Pero así era como infiltraban las malas enseñanzas. Y lo triste es que muchos se cuestionaban. Ay, oiga, yo nunca me había cuestionado si realmente Jesús resucitó o no. Pero bueno, lo que usted me dice es interesante, porque hay que aprender de todo. Hay gente que es así. Yo respeto todo. Yo respeto al que cree y no cree. ¿Vale? Está bien. Hasta a veces asumo esas ideas como pueden ser ciertas. Eso estaba pasando. Estaban negando el fundamento de nuestra fe, la resurrección. Si te rodeas de personas que argumentan que no hay vida después de la muerte, el resultado natural es el hedonismo. Por eso Pablo cita el lema de los escépticos en el versículo anterior: comamos y bebamos porque mañana moriremos. La mala conversación corrompe porque reemplaza la esperanza de la gloria con la gratificación inmediata del presente. Pablo enseña que la fe no vive en el vacío. Se nutre o se debilita según el entorno doctrinal en el que se sumerge. El error del que habla no es Reis, es creer que puedes escuchar constantemente argumentos que socavan la autoridad de Cristo y de su palabra. Y mucha gente piensa, yo voy a salir ileso de esto. Pero ojo, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Así que cuando tú prestas atención, puede venir fe si prestas atención a lo que el Espíritu dice, pero puede venir duda también a lo que otro espíritu que no es el Espíritu Santo dice. Aquí entra todo y se guarda en el corazón. Y eso, créeme, no vas a salir ileso de eso. Así que no se trata solo de lo que escuchas, pon atención a esto, sino quién es aquel que está hablando. No te fijes en la popularidad del que predica, ni en qué tan conocido es. Hay algo que es muy importante: indaga por su vida y testimonio. Este predicador, cuando te metes a YouTube, este predica tremendo, pero tú sabes realmente quién es esa persona. No, pero mire, tiene 1 millón de seguidores, pero tiene que ser bueno. Los testigos de Jehová en el mundo son millones también. Entonces volvamos a los testigos de Jehová. Los mormones en el mundo son millones, volvámonos mormones. Los satanistas son millones, volvámonos satanistas. Claro. No se trata solo de escuchar. Hay que indagar. ¿Quién es esta persona que está predicando? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cómo es su vida realmente? ¿Tiene autoridad para hacerlo? Las malas compañías en este contexto son aquellas que insinúan que las doctrinas fundamentales son opcionales. Bueno, no. A ver, podemos pasar por alto ciertas cositas de la Biblia, tampoco nos hagamos un problema. Con tal de ser tu amigo, comamos entero. No. Las malas compañías no te dicen claro cómo es su teología, pero esta teología está enmarcada por medias verdades y por medias mentiras. ¿Y sabes quién utiliza las medias verdades? Satanás desde el principio. Dios le dice a Adán y Eva: mira, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas de ese árbol vas a morir ciertamente. Y la serpiente le dice: ¿qué fue lo que te dijo Dios? Pues mira, el Señor me dijo que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque entonces si yo como eso voy a morir. Y entonces la serpiente empieza a decir: ay, Eva, qué exagerado es Dios, que no vas a morir, mujer, tranquila, come. Sí, es verdad, es el árbol de la ciencia. Lo que pasa es que cuando tú comas ese árbol vas a tener un conocimiento y vas a ser como Dios, mujer. ¿Cómo así? Sí. Y entonces Eva dice que mira, es seducida y come medias verdades. Claro, cuando ella come, pues no muere. Dice: ay, ¿verdad? No me morí. No murió físicamente, pero en ese día Eva murió espiritualmente.
Eso fue lo que ella no comprendió. Las malas compañías hacen que quitemos la mirada de la eternidad para ponerla en la comodidad temporal. Escucha esto, la fe no se pierde usualmente por una explosión. La fe se pierde por una erosión lenta. El desafío para el creyente hoy no es el aislamiento del mundo, sino la vigilancia de sus influencias. Revisa tus podcasts, los autores que lees, los libros que lees, los amigos íntimos con los que debates en la vida. ¿Esas conversaciones fortalecen tu confianza en las promesas de Jesús o siembran dudas cínicas que te llevan a vivir con descuido? Piensa en esto. Sé lo suficientemente valiente para amar a todos, pero lo suficientemente sabio para no permitir que cualquiera siembre semillas en el jardín de tu fe. Si la conversación no apunta a la verdad de Dios, si la conversación no apunta a la centralidad de la Biblia, que es Cristo, si la conversación te desvía de la sana doctrina, amado y amada, eventualmente te irá desviando del camino y tú no lo notarás. Porque como les decía, desviarse no es una cuestión de explosión, ¡pah! Es una erosión, va desgastando. Es como cuando tú limas una uñita así, le vas quitando de a poquito, de a poquito. Cuando te das cuenta ya no tienes uña. Así son las falsas enseñanzas. Parece que son buenas, parece que son súper dinámicas, parece que son muy carismáticas, parece como que te tocan el corazón, como que te quieren hacer saltar, como que te quieren hacer vibrar. Pero ojo, ¿qué es lo que realmente se está enseñando? No es solamente una sensación de emociones, aunque la palabra de Dios puede tocar nuestras emociones, claro que sí, pero si toca nuestras emociones y no deja nada en la mente, ni transforma nuestra vida, es solo emoción, no pasa nada. Pero si la palabra te transforma y hasta te quebranta, te hace llorar, te muestra tu pecado, te confronta realmente y te lleva a un cambio, amado, vas por un buen camino. Tercero, el tercer aspecto del efecto de la resurrección hoy es: preocúpate por conocer más a Dios. Versículo 34 dice el apóstol Pablo: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Mira qué fuerte esto aquí, Pablo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, hermanos, en la iglesia de Corinto, hermanitos preciosos, les dice Pablo. Tres aspectos importantes en este versículo: velar debidamente, no pequéis y sobre todo no ser avergonzados. Analicemos cada término. El término debidamente en este pasaje es una llamada de atención vibrante, directa del apóstol. No es solo un consejo, es una sacudida espiritual para que una iglesia que se había distraído con filosofías huecas y descuidos morales cambiara. El término griego original aquí para velar sugiere literalmente despertar de un estupor, de una embriaguez. ¿Usted ha visto una persona cuando está ebria, borracha, no sabe ni para dónde va ni para dónde viene y es feliz? Todo le parece alegría. Los borrachos hacen cosas que una persona en sano juicio no haría. Yo nunca he estado así de borracho, pero es terrible. No se trata solo de estar despierto, sino de recuperar el juicio y tener lucidez. Cuando conocemos a Dios, dice la Biblia, Pablo oraba por eso, decía: Señor, para que el entendimiento de ellos sea iluminado, para que conozcan a Cristo. Él lo dice en una de sus cartas. Esa es su oración. Y entiendo por esto la importancia de conocer más a Dios. Es el estado de alerta espiritual que nos permite distinguir la verdad del error.
Es sacudirse de la borrachera del conformismo, la mundanalidad y las falsas doctrinas que adormecen la conciencia. La vigilancia es una respuesta a la escatología. ¿Qué es la escatología? El estudio de los tiempos finales. Dado que Cristo regresará, el creyente debe vivir en un estado de sobriedad ética. No es un miedo paranoico, sino una atención amorosa al Señor que ha de volver otra vez. El segundo aspecto que toca Pablo aquí en este punto es: no pequéis. Pablo establece una conexión directa entre el conocimiento de Dios y la conducta moral. El pecado aquí se presenta como una consecuencia natural de la falta de vigilancia en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de las Escrituras. El pecado no es una falta aislada, sino el resultado de un desenfoque del Dios de la Biblia y de un desenfoque de la palabra de Dios. Si velamos, ¿qué es lo que vimos anteriormente? Tendremos la claridad necesaria para evitar tropezar. Primera de Juan 3:6 declara: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Y aquí dice Juan: ni le ha conocido. Ni le ha conocido. Todo aquel que peca es porque no ha conocido a Dios. El pecado es en esencia una crisis de identidad y de comunión con Dios, de comunión con su palabra, de comunión con los creyentes. Literalmente uno llega a errar por el desconocimiento de Dios y de su palabra. La vida cristiana no es solo creer en teorías, es la manifestación práctica de una nueva naturaleza. Es lo que Dios nos dio en Cristo. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, como dice Pablo en Romanos. ¿Tenemos una gracia tan grande y por eso vamos a pecar? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?, dice Pablo en Romanos. Dice Pablo: de ninguna manera, porque los que hemos nacido o vivimos en Cristo, ¿cómo pues podemos vivir en el pecado? La gracia de Dios no es licencia para pecar, sino el poder para vivir en la justicia. San Agustín decía algo interesante: ama a Dios y haz lo que quieras, porque quien ama de verdad a Dios solo querrá hacer lo que a Él le agrada. Y el tercer aspecto en este punto es no ser avergonzados. Este es el punto culminante del versículo. Pablo lanza un reproche, dice que es una vergüenza. Algunos no han conocido a Dios. Es una vergüenza que dentro de la comunidad de fe existan personas con un desconocimiento total de Dios, dice Pablo. ¿Cómo es posible? Cristo acaba de resucitar. Hubo más de 500 testigos y hay gente que aún vive. De esa gente que vio a Jesús resucitado, aún vive. Yo, el apóstol, lo he visto también. ¿Cómo podemos faltar a este conocimiento? La vergüenza aquí no es un sentimiento pasajero, sino una evaluación del estado espiritual de la iglesia. Es vergonzoso que teniendo las Escrituras, teniendo el Espíritu Santo, teniendo una comunidad de fe, vivamos como si Dios no existiera o no importara. Pablo usa un lenguaje similar en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La falta de conocimiento de Dios en un cristiano es una negligencia que desacredita el mensaje del evangelio ante el mundo y desacredita el efecto de la resurrección. Si la iglesia no conoce a Dios, escucha esto: si la iglesia no conoce a Dios, tampoco puede darlo a conocer. Tú no puedes hablar del quien no conoces, porque hablar de quien tú no conoces es chisme, es mentira. Pero cuando tú hablas de alguien que conoces y lo haces con propiedad, entonces la gente va a entender: pues este sí que lo conoce de verdad. Conoce todos los detalles de esa persona. Todos los detalles de Dios están en este libro. Para poder entender los detalles de Dios hay que pedirle al que lo inspiró que ilumine nuestra mente, el Espíritu Santo, que inspiró a hombres que escribieron este libro. Entonces no solamente leerlo, hay que orar y decirle: Espíritu Santo, abre mi entendimiento para comprender las verdades de Dios. Pablo dice que es vergüenza nuestra que otros no conozcan a Dios. Y hay una pregunta acá: ¿es tu vida un puente o un muro para que los demás lleguen al conocimiento de Cristo?
Podemos pasarnos años aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero ¿para qué tanto conocimiento si no lo damos a conocer? Y el cuarto y último aspecto del efecto de la resurrección hoy es: trabaja para el Señor. Esto va muy ligado. Versículo 58, cerrando el capítulo, aquí Pablo dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Wow. 3 ingredientes importantes para el trabajo en la obra del Señor son mantenernos firmes, mantenernos constantes y mantenernos creciendo en la obra del Señor. Así que, hermanos, representa una definitiva de Pablo tras exponer la victoria sobre la muerte y la resurrección de Cristo, porque así empieza el versículo 58. Así que, hermanos, es una definitiva. Está cerrando este capítulo. Expone la victoria sobre la muerte y la resurrección de Cristo. No es solo un consejo motivacional, sino una directriz teológica para la vida cristiana, para el desarrollo de la iglesia, para el crecimiento, para el abastecimiento del conocimiento de Dios que tanto necesitamos, para ese pan de vida que debemos comer. Y me gusta porque lo hace en un tono amoroso, muy entrañable. Hermanos míos amados. Es como un padre, Pablo. Aunque les está corrigiendo, su corrección es súper amorosa. Hermanos míos amados, por favor, tengan cuidado de esto que están escuchando por ahí. Estar firmes habla de estabilidad. En el griego original se refiere a estar bien sentado con una base sólida. Y esto se vincula con la imagen de la casa sobre la roca que está en Mateo 7, 24 al 25. Estar firme significa no ser sacudido por cualquier viento de doctrina, como dice Efesios 4:14. Eso es estar firme. ¿Recuerdan sobre la casa sobre la roca? Vinieron vientos con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudieron tumbar. Estaba firme, sentada. La firmeza nace de la seguridad de la salvación. Si Cristo resucitó, ese es el contexto previo del capítulo 15. Nuestra esperanza no es una suposición, sino un hecho histórico. La firmeza es la respuesta del creyente a la inmutabilidad de Dios. O sea, Dios no cambia. Si una base doctrinal clara, el trabajo para el Señor se vuelve emocional y pasajero. Sin una base doctrinal clara, el trabajo en la obra del Señor se vuelve emocional y pasajero. Si usted no está bien fundamentado, todo lo que usted haga para el Señor está basado en emociones. ¿Y qué pasa cuando lo que hacemos para el Señor está basado en emociones? Que cuando usted se le diga, hermano, no es por ahí, se va a ofender y se va a ir de la iglesia. Es que el pastor no me deja hacer. Me dijo que esto estaba mal. Entonces, como no está bien fundamentado, se hiere y se va. Pues yo no vengo acá más a esta iglesia porque esta iglesia no me... Eso pasa así todos los días. Pero cuando está bien fundamentado, acepta la corrección y dice, bueno, pues lo voy a hacer mejor. Lo voy a hacer mejor porque lo estoy haciendo para el Señor, no lo estoy haciendo ni para el pastor. Lo estoy haciendo es para el Señor. Que nuestro trabajo no sea emocional. Estar constantes indica persistencia. Mientras que la firmeza se refiere a la base, o sea, hacia abajo, lo que hablaba anterior, la constancia se refiere a la resistencia ante las presiones externas, o sea, hacia afuera. Significa ser inconmovibles. ¿Saben lo que pasó con los vientos aquí, no? Tumbaron árboles tremendos, gordos, grandes, fuertes, los tumbaron. Santiago nos habla que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, Santiago 1:8. La constancia es la fe puesta a prueba por el tiempo y la dificultad. Cuando tú y yo servimos a Dios, créeme, somos puestos a prueba en lo que hacemos. Y si no sabemos soportar eso, nunca vamos a estar estables en ninguna parte, en ningún lugar y en ningún momento. Siempre vamos a estar como velones, para allá y para acá, para allá y para acá. Y de repente estamos en, aquí me siento bien porque no me han dicho nada. Pero cuando tan pronto le digan algo, otra vez voy a buscar un lugar donde me aguanten mis tonteras. Así pasa, hermanos. La constancia es la manifestación de la santificación progresiva.
Es la decisión diaria de servir a pesar del cansancio o la falta de resultados visibles. A veces queremos ver resultados en lo que hacemos, ¿no? Nos gusta, pero no siempre se ven los resultados. Hay que esperar, hay que esperar. Teológicamente entendemos que la constancia es posible gracias a la preservación de los santos. O sea, Dios nos sostiene y por ello podemos permanecer. Crecer en la obra habla de vitalidad. El término griego aquí sugiere abundar, desbordar. No se trata solo de cumplir, sino de buscar la excelencia y la pasión en todo lo que hacemos en el reino de Dios. Jesús enseñó algo interesante en Juan 15:8, dice: mi Padre es glorificado cuando lleváis mucho fruto. El crecimiento no es opcional, es la evidencia natural de estar conectados a la vid verdadera. Si estamos conectados a la vid que es Cristo, vamos a crecer naturalmente. Por tanto, el servicio cristiano no es una cuota que se llena, sino una respuesta a esa gracia sobreabundante que hemos recibido de arriba. Si la gracia abunda, nuestro servicio debe ser proporcional a esa generosidad divina. La obra del Señor requiere que pongamos nuestros dones al servicio de la misión de Dios. ¿Cómo? De manera creativa, de manera apasionada, de manera intencional, de manera dispuesta. O sea, no es servir por servir, no es servir por llenar un hueco, no es servir cuando pueda o cuando quiera, no es servir porque se me dan las cosas bien. No, amados, es ir mucho más allá de lo que pensamos. El apóstol cierra este argumento diciendo: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta palabra vano en griego significa vacío o sin utilidad. Pablo argumenta que dado a que la eternidad es real, cada acto de servicio, desde el acto público como aquello que ningún hermano ve, tiene peso eterno. El trabajo en el Señor es lo único que va a sobrevivir al fuego divino. ¿Recuerdan lo que Pablo enseña en Corintios? Muchos van a hacer cosas que van a ser como la hojarasca, dice, pero por el fuego serán probadas. Otros harán cosas que serán como piedras preciosas y el fuego probará todo eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Es nuestro servicio hojarasca que se quemará o es realmente piedras preciosas? Pues tanto lo que tú hagas en público como lo que tú haces donde nadie te ve, amado, si lo haces de verdad como para el Señor y no para los hombres, eso tiene una repercusión eterna muy importante. Recuerda que lo que haces por Cristo tiene eco en la eternidad. No pasa nada si nadie te da una palmadita en la espalda. Estamos acostumbrados a eso. Ay, qué bien lo haces, hermano. Tremendo. Y cuando no hay esas palmaditas, entonces ¿qué hacemos? Que a mí no me dan palmadas en esta iglesia, solo me dan cachetadas, yo mejor me voy. No pasa nada. ¿No se supone que el que va a dar coronas es Cristo? Pues yo quiero que Él me dé las coronas. Y si un halago, que está bien, que te halaguen de cuando en cuando, que te alienten, que te animen, vale, pero no te acostumbres a eso, porque cuando te acostumbras al halago y no hay halagos, te caes. La madurez tolera los halagos y tolera que no le halaguen. La madurez te da carácter para seguir, pese a los halagos. Si hay halagos, sigo. Si no hay halagos, también, da igual. Yo trabajo para el Señor. No pasa nada. El efecto de la resurrección hoy nos invita a abrir nuestra mirada, a ver qué estamos haciendo para Dios y cómo lo estamos haciendo. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Cuánto estamos invirtiendo en conocer a Dios? ¿Me interesa realmente conocer a Dios? Y si lo conozco, ¿estoy compartiéndolo con otros? La resurrección de Jesús nos invita a darnos cuenta que Él dejó la tumba vacía por algo y para algo. La resurrección de Jesús nos invita a entender que no nos dejó solos,
sino que nos dio a su Espíritu para que hiciéramos la tarea bien, para su gloria, para su honra, para su alabanza. Y que mientras hacemos su tarea, hayan resultados o no los haya, mi Padre es glorificado. Mi Padre es glorificado. Y el fruto se verá. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura añade: en toda labor hay fruto. Entonces no sé qué estás haciendo tú, pero déjame decirte, hagas lo que hagas, sea bueno o sea malo, va a dar fruto. Un fruto será para perdición y otro fruto será para bendición. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude en este tiempo a asimilar esta palabra, que de seguro el Espíritu nos habla, nos confronta, nos alienta, nos anima. Señor, gracias, porque tu resurrección es impresionante. Sigue causando un efecto en la iglesia poderoso después de 21 siglos. Señor, ¿y cuántos tendrán que decir? Dicen por ahí tonteras de que no es real, de que no ha resucitado. ¿Cuántas cosas se dicen? Pero sabemos por las Escrituras que Cristo ha resucitado. Y creemos, Señor, creemos a esto. Y por esa resurrección, nosotros hoy tenemos vida, Señor. Y por esa resurrección, un día disfrutaremos de una realidad de cuerpos celestiales a los que la muerte no les hará daño, porque ya no existirá. Pero mientras llega ese momento, oh Señor, mientras llega ese momento de cambio, de transformación, de gloria, permítenos trabajar en este contexto con toda pasión, con toda entrega, con toda perseverancia, con toda intencionalidad, con todo amor, con toda disposición para ti, Señor. Porque la resurrección nos invita a salir de un hueco oscuro que es la tumba, para ir al mundo que necesita escuchar a Cristo, escuchar su mensaje, escuchar de su gracia. Ayúdanos como iglesia a entender nuestro trabajo en la misión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh mi Señor, fueron tus palabras después de haber resucitado. Que esas palabras, Señor, resuenen en nuestra alma y sean el motor que active discípulos dinámicos, discípulos que evidencien con su vida que Cristo ha resucitado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.